Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, doctora, buenas noches. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Sí, doctora. Buenas noches. Sí, Buenas doctora. noches. Sí, doctora. Buenas Rotación. noches. En este grupo está Nalbarte. Sí, doctora, buenas noches. Buenas noches, Nalbarte. A ver, ¿quién más está en ese grupo? Está Nieto. Sí, doctora, buenas noches. Buenas noches. Ñaupari. Sí, doctora, buenas noches. Obispo, buenas noches. Buenas noches, Obispo. doctor. Sí. Está Ochoa. Sí, doctora, buenas noches. Buenas noches. Orihuela. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Ortega. Doctora, la compañera Ortega tiene unos problemas, ahorita se va a unir. Ortega, Ailín, ¿no? Sí, ahorita se va a unir, doctora. Ortiz, Zoila. Buenas noches, doctora. Presente. Buenas noches. Palomino, Vanessa. Sí, doctora, buenas noches. Buenas noches, Palomino, Vanessa. Palomino, Josep. Buenas noches, doctora. Buenas noches, Pancorbo, Karen. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Y Parga, Cristian. Buenas noches, doctora. Buenas noches. ¿Hay alguien más en este grupo que no ha llamado? Muy bien. Vamos a comenzar. ¿Se ven las diapositivas? Sí, doctora. Ya. Vamos a hablar sobre aparato digestivo, radioanatomía del aparato digestivo. ¿Ustedes hacen radioanatomía cuando llevan anatomía? ¿Llevan el curso de radioanatomía? No. No llevan curso de radioanatomía. No. Ahora no pasa. ¿Qué pasó? Muy bien. Para evaluar el abdomen, utilizamos una serie de técnicas de imagen. Por ejemplo, la radiografía convencional, centrada en abdomen, y también la radiografía de tórax, porque es importante evaluarlos en diafragmas. A esta radiografía convencional le puedo aumentar la sensibilidad dándole contraste oral. ¿Qué contraste oral le doy? Bario. O también le puedo dar contraste hidrosoluble, o sea, el contraste yodado, lo diluyo y con algún jugo le puedo dar. Y mejora la visualización de las estructuras de abdomen, incluso el esófago. También a la radiografía le puedo dar, a la radiografía de abdomen le puedo poner enema varitado, enema en el colon, en la ampolla rectal, para poder visualizar mejor el marco colónico y la ampolla rectal. Otra técnica de imagen es la tomografía. La tomografía evolucionó mucho y actualmente es la técnica de tomografía helicoidal multicorte, llamada TEM. Porque los detectores son milimétricos y hacen detecta en en muchos píxeles, le llaman multicorte. La ecografía es muy importante para evaluar vísceras sólidas, por ejemplo, el hígado, el páncreas. La resonancia magnética complementa a la tomografía, complementa en lo que no pueda haber. Por ejemplo, vías biliares. Vías biliares, excelente con resonancia, se llama colangioresonancia. Importante aprender resonancia para evaluar vías biliares. Finalmente, la medicina nuclear se reserva para evaluar tejidos hipermetabólicos, por ejemplo, si ese nódulo que hemos visto en la tomografía corresponde a un nódulo benigno o maligno. Si es un nódulo sospechoso, lo llevamos a medicina nuclear para ver qué tipo de metabolismo tiene ese nódulo. Si es hipermetabólico, probablemente tenga una gran mitosis, probablemente sea un cáncer. ¿Ya? Entonces, medicina nuclear se reserva para evaluar si las lesiones son hipermetabólicas o de repente no son hipermetabólicas y son benignas. Comenzamos con la radiografía de abdomen. La radiografía de abdomen se puede tomar en diferentes incidencias. Antes, cuando ustedes podían asistir al hospital, íbamos a ver los gabinetes
para conocer y ver cómo se ubica el tubo, el rayos X, la mesa, etc. Y cuán importante es saber pedir, porque el tecnólogo no sabe la clínica, el médico sabe la clínica. Normalmente debemos hacer, ¿se ve mi flechita? ¿Se ve? Sí, sí. Sí se ve. Normalmente se pide una decúbito supino o decúbito dorsal, también le llamo, porque está poniendo el lado dorsal. Y el paciente, o sea, mirando hacia el techo y ahí está el tubo de rayos X. Como vuelvo a repetir, debe incluir los semidiafragmas y hasta el piso pélvico. ¿Ya? Acá está el chasis debajo, donde se va a impregnar la radiación que ha atravesado el abdomen. Toda radiografía debe incluir una decúbito supino y una de bipedestación, una parado, que incluya los diafragmas. Esto con la finalidad de ver cómo se mueve el gas cuando el paciente se pone de pie y cuando el paciente esté echado. Cuando el paciente no puede ponerse de pie, se le toma un decúbito lateral izquierdo para ver cómo se moviliza el gas, ya que no lo puedo poner de pie, lo tomo decúbito lateral izquierdo, con un rayo tangencial, porque el chasis se pone por detrás y el tubo por un costado. ¿Ya? Entonces se atraviesa y se ve el movimiento del gas intestinal. A veces también le toman una radiografía posterior anterior, generalmente cuando queremos buscar cuerpo extraño, incluyendo el tórax. ¿Ya? Cuando se sospecha de un cuerpo extraño, el paciente se tragó algún cuerpo extraño, se toma una posterior anterior que incluya tórax y abdomen. Entonces, esas son las incidencias radiográficas. Normalmente son dos que se piden, la decúbito dorsal o decúbito supino y la posición de pie. Cuando no se puede de pie, se le hace la decúbito lateral con rayo tangencial. Con eso tengo lo principal. Una visión en conjunto de los órganos abdominales y cómo se mueve el contenido gaseoso. ¿Ya? Y buscar si hay aire libre dentro del abdomen. Normalmente no debe haber aire libre. Y el aire libre generalmente se dispone debajo de los semidiafragmas. Por eso es importante que la radiografía incluya los diafragmas. Aquí tenemos una radiografía de cúbito supino, donde da una visión en conjunto de los órganos, incluye los diafragmas, incluye aquí la silueta del hígado, el aire intestinal y incluso la ampolla rectal. Esta ampolla rectal tiene aire y también tiene un contenido sólido. Y lo coloco de pie, y cuando lo coloco de pie, habitualmente, es cierto, un poquito desciende la silueta hepática, como ven acá, y vemos que el aire, por gravedad, va a ir hacia arriba, formando algunos niveles, ¿no? Por ejemplo, es normal que haya aire en el fondo gástrico, eso es normal. Vamos a aprender luego cómo es anormal. Esta es la decúbito lateral con rayo horizontal. Y esto es una radiografía de tórax que es importante, como les dije, a veces pedirla cuando no se puede, el paciente es muy grande, no lo he incluido los diafragmas. Muy importante incluir los diafragmas cuando sospecho de una patología abdominal. ¿Por qué? Porque a veces hay aire libre, como en este caso, debajo del diafragma veo aire, el aire libre. Acá también veo una laminita de aire libre debajo del diafragma. Y entonces se observa un neumoperitoneo, que a veces pasa desapercibido por no tomar una radiografía, que no incluye los diafragmas. Este es un neumoperitoneo masivo, es una gran cantidad de aire libre en cavidad abdominal. Siempre que evalúo una radiografía, tengo que referirme a las 5 densidades básicas. Y además de las densidades básicas, también localizar dónde están estas estructuras. Recordar la división, que lo han aprendido seguro en anatomía, la división del abdomen, el hipocondrio derecho, que incluye principalmente el hígado, el epigastrio, que principalmente el lóbulo izquierdo del hígado, el hipocondrio izquierdo, que incluye parte del estómago y parte del vaso, el flanco derecho, principalmente el colon ascendente, el flanco izquierdo, el colon descendente, el mesogastrio, generalmente haces intestinales delgadas, y algo de colon transverso, y en
las regiones inferiores, la fosa ilíaca, ilíaca es acá, fosa ilíaca derecha, que incluye el apéndice secal, el hipogastrio y la fosa ilíaca izquierda. Hipogastrio, la ampolla rectal, la vejiga. Entonces, todo esto tengo que tenerlo en cuenta. Acá tengo una radiografía simple de abdomen, de cúbito supino, y las densidades básicas son pues densidad calcio, como ejemplo la costilla, vemos ahí las costillas, los cuerpos vertebrales, los alerones ilíacos, el hueso sacro, etc. ¿Qué más tengo? El aire en cámara gástrica aquí. Es habitual ver, habitualmente se ve gas en el estómago y en colon. ¿Ya? En colon. Muy poco en intestino delgado. Muy poco en intestino delgado. Y también debe haber aire en ampolla rectal. Densidad. Estructuras anormales con densidad metal, por ejemplo, la presencia de contraste dentro del colon, el enema varitado. El sulfato de bario de una densidad muy alta, densidad metálica. Densidad calcio, pues todas las estructuras de densidad calcio, costillas, vértebras, sacro, ilíacos. Y también identificar cuerpos extraños. Cuerpos extraños, por ejemplo, calcio sobre la fosa lumbar, probablemente sea calcio del riñón, nefrocalcinosis, litiasis, el clips quirúrgicos. Densidad agua, estructuras de densidad agua son el hígado, las siluetas renales, el músculo psoas, la silueta del útero, el vaso. Por ejemplo, este es el hígado, densidad agua del hígado, densidad agua el riñón, densidad agua el psoas, músculo psoas, densidad agua, densidad agua el vaso. Densidad agua el ángulo inferior del hígado, densidad agua el músculo de la pared abdominal, densidad agua la pared del colon ascendente, densidad grasa son las imágenes que tienen un color gris oscuro, la grasa el espacio de Morrison, que es un espacio que está debajo del hígado, espacio de Morrison, la grasa preperitoneal, que están en los flancos, la grasa de la pared abdominal, y todas las estructuras del abdomen siempre tienen algo de grasa, el plano seroso que circunda los riñones, el psoas, la vejiga, el útero, etc. Por ejemplo, este era el hígado, densidad agua del hígado, y debajo del hígado hay una fosita ahí de densidad grasa. Ese es el espacio de Morrison o subhepático, ¿ya? La grasa que está alrededor del riñón, grasa perirrenal, ¿ya? La grasa del espacio preperitoneal, la grasa subcutánea entre las fascias intermusculares, y finalmente la densidad aire. Hay que ver la densidad aire, que es un color negro. Normalmente, como lo repetir, hay aire en el cuerpo y fondo gástrico, fundamentalmente el fondo gástrico. La distribución gaseosa intestinal es normal. Hay escaso aire en el intestino delgado, casi no debe haber aire en el intestino delgado, y sí, abundante aire en el marco colónico, mezclado obviamente con heces y en la ampolla rectal, ¿ya? Cuando hay mucho aire en el intestino delgado, eso es patológico, vamos a aprender a ver. Por ejemplo, densidad aire de estómago, densidad aire en intestino delgado. Ojo, dije que había poco aire, entonces esta imagen es patológica, y si la vemos, no hay aire en ampolla rectal. El aire se está quedando en intestino delgado, y eso quiere decir que hay una obstrucción en intestino delgado. No pasa el aire al colon, menos a la ampolla rectal. Densidad aire del colon, incluso deja ver las impresiones de las austras. Muy bien, eso es en cuanto a evaluación radiográfica del abdomen, radiográfica. Vamos a pasar a ver la tomografía. No sé si hay alguna pregunta. ¿Están ahí o están durmiendo?
Ninguna pregunta, doctora. Ortega. Sí, doctora. Buenas noches. ¿Preguntas? Aquí le entró Ortega. 8 y 7, doctora. Es que mi doctor en semiología no quería, por así decirlo, dejarme salir, y luego le comenté del horario y dijo que ya. Es Muy que bien, tenía entonces, semiología una determinada hora y se cruzó con ello. Disculpe más bien por eso. no te preocupes, quería ver si estabas. Pero no tienes preguntas. No, doctora. Ya, entonces, una evaluación de abdomen, yo pido una radiografía de cúbito supino y una radiografía en bipedestación. Ambas me complementan. Tengo que saber las densidades para evaluar una radiografía. La tomografía. La tomografía da imágenes de alta resolución. Recuerden que aquí no hay superposición de estructuras. Puede hacer cortes axiales, reconstrucciones sagitales y coronales. Recordar solamente la anatomía para ubicarme. Recordar que siempre el fondo gástrico pues está hacia el hipocondrio izquierdo, el cuerpo hacia el epigastrio, el duodeno es retroperitoneal, el hígado en el hipocondrio derecho. Recordar que el intestino delgado fundamentalmente está en el mesogastrio, en el centro, y el intestino grueso está en los extremos. Empezamos, porque tenemos que hablar de un poco de esófago, y observamos que la relación que hay entre tráquea y esófago es que el esófago está posterior y es una cavidad virtual. Normalmente se abre cuando hay contenido pasa el bolo alimenticio, ya, si no está colapsado. Y seguimos avanzando, vemos la relación que hay entre la tráquea, el esófago, cavidad virtual, y ya empezamos a ver el callado aórtico. Otra vez, tráquea, esófago, aorta ascendente, aorta descendente, y este es el esófago. Es una cavidad virtual. Seguimos avanzando, ya vemos aquí que se dividió la tráquea en la carina, bronquio derecho, bronquio izquierdo, y el esófago queda atrás. Acá está la aorta descendente. Siempre el esófago es una cavidad virtual. Continuamos. Tenemos acá las estructuras cardíacas y el esófago por detrás. Pertenece el esófago al mediastino posterior. Una pared muy delgada, un poquito de aire adentro, a veces está colapsado. ¿Qué relación tiene con la ácido? La ácido está a su derecha, ¿ya? La vena ácido está a su derecha y por detrás está la aorta descendente. La aorta descendente va más atrás y por delante se ubica el esófago ya para pasar el hiato esofágico, ¿no? Este espacio se llama espacio retrocrural porque ya se empieza a abrir los diafragmas. Se empiezan a abrir los diafragmas. Una vez que atravesamos ya el diafragma, vamos a ver la otra imagen. Y atravesamos los diafragmas, este es el diafragma, el diafragma, esta es la aorta descendente. Ya vemos el hígado. Y acá está la cámara gástrica. Acá está el vaso. Esto es con contraste endovenoso. En tomografía podemos usar el contraste endovenoso para diferenciar estructuras. Cuando ponemos contraste podemos ver las arterias, las venas. Aquí vemos la aorta, la vena cava, esta es la vena porta, este es el hígado, y las estructuras más hiperdensas son los vasos portales. ¿Ya? Recordar que cada estructura víscera tiene grasa alrededor, siempre tiene grasa serosa alrededor. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Ya hemos descrito el hígado, los bordes del hígado siempre son agudos normalmente. El vaso a la izquierda, la densidad es homogénea, acá no se ven muchos vasos, como sí se ve en el hígado, se ven los vasos portales. Esta es la vena cava inferior, la aorta, el pilar diafragmático acá, el pilar diafragmático acá. Esto es la glándula suprarrenal, este es el estómago, la pared del estómago, la mucosa del estómago, el contenido líquido, y siempre hay grasa alrededor de todas las estructuras, siempre hay grasa, ¿ya? La grasa peritoneal.
Bueno, es el cuerpo vertebral, las costillas. Seguimos otro corte más abajo. A mayor aumento, vemos aquí en el hilo hepático la vesícula, el hígado, el páncreas. El páncreas tiene una porción que es la cabeza, el cuello, el cuerpo, la cola. Un reparo anatómico muy importante es la vena esplénica. Siempre va por detrás del páncreas, bien pegadito al páncreas. Y a este nivel se une con la vena mesentérica superior para formar la porta. Y la porta luego se va hacia el hígado. Este es el vaso. Este es el estómago. Estos son asas intestinales. Asas intestinales. Esto es la aorta, la vena cava. A este nivel de la vena esplénica, a nivel del páncreas, la vena cava recibe la vena renal izquierda que cruza por delante de la aorta. A esta le llaman también pinza aortomesentérica porque la aorta acá da la arteria mesentérica. Entonces hay una pinza ahí. ¿Ya? De la vena renal que cruza para drenar en la vena cava inferior. Aorta, arteria mesentérica, vena mesentérica. Riñones, riñón derecho, riñón izquierdo, todo siempre envuelto por su serosa grasa. Todas las estructuras tienen. Este es el espacio de Morrison que veíamos en antes, el espacio graso, el espacio de Morrison. Entonces otro corte. Seguimos acá viendo la vesícula biliar, el hígado, y estos ya deben ser asas intestinales, y asas intestinales que tienen aire, generalmente es parte del colon transverso, mientras que las asas intestinales delgadas casi no tienen aire, como les dije. No tienen aire asas intestinales delgadas. Este es el duodeno. Aquí se ve la arteria y la vena mesentérica que están subiendo para unirse arriba con la vena está subiendo para unirse con la esplénica y formar la porta. La arteria que está bajando. Esta es la vena cava, esta es la aorta. ¿Ya? Esta es la segunda porción del duodeno. Esos riñones están muy claros. Esta es la vena renal. Muy bien. Eso es en cuanto a anatomía tomográfica. No sé si hay una pregunta, ¿se entendió las estructuras anatómicas? A ver, llamamos a alguien. Pancorbo. Sí, doctora. ¿Preguntas? A nivel del corte, cuando se visualiza el riñón, ¿no hay un corte en donde se visualiza tanto las glándulas suprarrenales con el riñón? Porque, por ejemplo, ahí, ¿cuál serían las glándulas o no se puede visualizar en ese corte? No se puede porque las glándulas suprarrenales son muy chiquitas, muy, como vieron así, son 2 hilitos. Este de acá. Así se ven. Se ven en cortes que están por encima del hilo hepático, por encima de la vesícula biliar, comenzando el polo renal superior. Así se ven. Ay, ya, el polo renal Aquí superior. se ven. Acá todavía no veo el riñón izquierdo, pero acá está la glándula suprarrenal. Así se ven, como una Y invertida. Una Y invertida. Y siempre están sobre el riñón. Antes de ver el polo superior del riñón, los voy a ver a las glándulas suprarrenales. 19, Gracias. Albarte, ¿alguna pregunta? No, doctora, todo claro. Muy bien. Avanzamos. Cuando yo quiero evaluar intestinos, estómago, duodeno, por radiografía me puedo ayudar administrándole contraste oral. El contraste oral es el bario. Y para hacer una técnica más sofisticada, también le doy aire. Y hago una mezcla entre bario y aire. De tal manera que me extiende el tubo digestivo y puedo apreciar las estructuras. En radiografías. Esa es la radiografía con contraste. Y esta anatomía radiográfica, que la vemos en gráfico, la puedo ver en la radiografía, pero ya con contraste
y aire. ¿Qué hacemos? Le damos bario y le damos sal de andros. Se lo traga, sal de andros, y las burbujas de sal de andros van a ¿cómo se llama? Hacer efervescencia en el estómago y van a llenar de aire. Habitualmente al paciente se le advierte que va a querer eructar y que por favor evite hacerlo eso, mientras dure el estudio porque mejora la imagen. Y vamos a ver pues que toda esta estructura anatómica que vamos de fondo gástrico, curvatura mayor, curvatura menor, el esfínter pilórico, bulbo duodenal, es posible verlo. Vemos los pliegues mucosos y todo esto. Ahí está. Fondo gástrico, curvatura menor. Esto es el ángulo, incisura gástrica, curvatura mayor. Todo esto es antro. Y el píloro es esta flechita está muy arriba. Esta flechita va a ir acá más abajo. Doctora, se dejó de compartir la pantalla. ¿Ya la ven? ¿Se fue? ¿La ven? Sí, se salió la pantalla, doctora. Se fue. A ver, vamos a ver. Ahora sí. ¿Se ve? Sí, doctora. Perdón. Sí se ve ahora. Ya, Sí, ya. doctora. Aquí está. Sí, yo lo saqué para sacar la flechita, la 4. Este es el píloro. ¿Ya? Es un esfínter realmente. El píloro siempre está cerrado. Se abre pues por efecto hormonal. Se abre este píloro. Y luego viene el bulbo duodenal, que tiene un aspecto triangular. ¿Ya? Desde el antro gástrico, cuerpo, fondo gástrico. Los pliegues mucosos. Miren los pliegues mucosos, todos paralelos. El examen de abdomen se hace en una mesa especial. Una mesa que va a permitir al paciente ponerse de pie, echarse, ponerse de cúbito dorsal, lateral o... Se toman 7 radiografías para disociar las diferentes posiciones del estómago. Con esta mesa especial, ¿ya? Es una mesa telecomandada porque lo hacen desde una cabina, se le va inclinando y al paciente se le va diciendo que va a pararse, va a echarse, con la finalidad de, se hace este Trendelenburg, se le hace con la finalidad última ya de ver si hay reflujo gastroesofágico. Entonces tenemos aquí, esta es una radiografía de estómago, pero solamente le han dado bario, no le dieron sal de andros. Esta es a técnica de un solo contraste. Esta de acá era técnica de doble contraste. Y también pues, nos permite ver con menos nitidez la estructura anatómica. También tenemos técnicas para evaluar intestino delgado, yeyuno, ilio. Y para evaluar intestino delgado le llamamos tránsito intestinal, radiografía de tránsito intestinal. El tránsito intestinal es un estudio en el cual también se da bario. A la media hora se le toma una radiografía. Cada media hora se evalúa cómo avanza el contraste a través del intestino delgado hasta que ya atraviese la válvula ileocecal. Y para evaluar colon usamos el enema varitado. El enema, el paciente se le prepara previamente con enemas en su casa, con dieta, hasta que limpie el colon. Una vez que llega y está bien limpio el colon, nosotros le ponemos bario por el ampolla rectal y le metemos un poco de aire para hacer un doble contraste también y se ven muy bonitas las imágenes de colon. Otras técnicas para evaluar intestino delgado y grueso es la tomografía multicorte y la resonancia magnética ahora está en todo su apogeo para evaluar
cáncer rectal, porque evalúa muy bien las diferentes capas del recto y hace adecuado estadiaje. Siempre recordar la ubicación de las diferentes vísceras. Y tenemos ahora cómo evaluamos intestino delgado. Intestino delgado incluye ya duodeno. El duodeno tiene 4 porciones. El bulbo, segunda porción, que es vertical, la tercera que es horizontal y la cuarta que otra es vertical. Recordar el yeyuno. El yeyuno generalmente está ubicado en el cuadrante supero izquierdo del abdomen y tiene un calibre más o menos de 2.5 a 3 centímetros y su mucosa tiene pliegues altos. Mientras que el ilion está ubicado en el cuadrante inferior derecho, generalmente, predominantemente, y sus pliegues mucosos son más planos y en menor número. Acá están las porciones del duodeno que les dije. La primera porción es el bulbo, que veíamos en forma triangular ya, la habíamos visto, que comienza después del canal pilórico. La segunda porción, que es vertical, es muy importante por la relación que tiene con la cabeza del páncreas, importante porque esta segunda porción recibe el colédoco, que trae bilis del hígado, y también recibe el conducto Wilson, que trae la secreción exocrina del páncreas. ¿Ya? Esta segunda porción que es vertical, se extiende desde la rodilla superior a la rodilla inferior del marco duodenal. La tercera porción, que es horizontal, tiene mucha relación con la pinza aortomesentérica que les mostré hace un momento, está a ese nivel. Y la cuarta porción, que es una porción también vertical, pero es ascendente, se extiende más o menos desde la altura de la pinza aortomesentérica hasta el ángulo de Treis. ¿Qué es el ángulo de Treis? Es la unión donde se une el duodeno con el yeyuno. Ahí está el marco duodenal. ¿Ya? Bulbo, segunda porción, rodilla superior, rodilla inferior, tercera porción y la cuarta porción. Este es el ángulo de Treis. Comienza el yeyuno. Esto queda aquí, este espacio para la cabeza del páncreas. En este caso también presentamos que acá de casualidad se encontró una imagen patológica. Y las imágenes pueden ser en tubo digestivo, imágenes por adición, como en este caso, o imágenes por sustracción. ¿Ya? Entonces acá les adelanto una patología, esta es una imagen por adición, que tiene bordes bien definidos, es pequeña, tiene un cuello. ¿Ya? Este es un divertículo. Luego vamos a hablar qué son imágenes por adición y sustracción. ¿Ya? Este es un divertículo de la segunda porción del duodeno. De casualidad encontramos mientras evaluamos este duodeno. El tránsito intestinal es para evaluar yeyuno e ilion. Como les comenté, se realiza después de darle contraste oral. Generalmente es el bario, en forma de yogur, muy rico se lo toman. Se le puede dar por vía oral, el paciente lo toma, o también por sonda, cuando el paciente no puede digerir. Ojo, el bario solamente se da en pacientes que no tienen riesgo de perforación. Si tiene riesgo de perforación intestinal, si sospechamos de perforación, no le vayan a pedir bario. Se hace con contraste hidrosoluble, ya diluido. Una vez que tomado o se le ha dado por sonda, se toma un control cada 30 minutos hasta que el contraste atraviese la válvula ileocecal. Y ahí termina el estudio de tránsito intestinal. ¿Qué evaluamos? Evaluamos disposición de las asas. Normalmente todas las asas deben ocupar la región medial del abdomen, o sea, la región mesentérica. No dejar espacios entre ellas, todas ocupar el espacio. Cuando se moviliza el paciente, se le pone cúbito lateral, oblicuas, estas se mueven fácilmente. Si yo las comprimo, porque en las máquinas vienen también conos para comprimir, las asas se mueven, se dispersan por la compresión extrínseca. ¿Ya? Eso es normalmente. El diámetro, yeyuno, como dije, hasta 3 centímetros, y ilion debe ser cerca de 2 centímetros, por ahí está.
Los pliegues mucosos se caracterizan porque son lisos, homogéneos, curvos, tienen un aspecto floreado, cruzan toda la luz, ¿ya? En yeyuno son más altos y apretados, mientras que en lilio son más pequeños, más cortos y más espaciados. El contenido de contraste que le doy debe distribuirse en forma homogénea, no tener precipitados, ya todo distribuirse en forma homogénea. Y no deben presentar imágenes de adición ni sustracción. Eso es lo normal. Por ejemplo, acá tengo un tránsito intestinal. Le doy contraste, muy bien, estómago, duodeno, y se impregna en todas las heces intestinales delgadas. Solamente dejo un espacio en el centro, que es el espacio para el páncreas. Después ocupa todo el espacio. Los pliegues mucosos en el yeyuno son más altos, más largos. Tiene un aspecto floreado. Mientras que en yeyuno, los pliegues mucosos son más cortos. Entonces, este es el aspecto normal del tránsito intestinal. Yeyuno generalmente en el cuadrante superior izquierdo y yeyuno en el cuadrante inferior derecho. Es la distribución habitual. A mayor aumento, para que ustedes vean el aspecto del yeyuno y del ilion en un tránsito intestinal. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Están durmiendo o están presentes? Todo bien, doctora. Todo bien, doctora. No, claro, Todo bien, claro. doctora. Sí, doctora. Obispo, Charon, Sí, doctora. ¿preguntas? Es una duda. Usted había mencionado de que cuando se le da el contraste para evaluar el tránsito intestinal, se da el contraste y se va monitoreando cada 30 minutos hasta que llegue, ¿cierto? ¿Hay algún tiempo promedio que demore en llegar? Muy bien. No sé, 2 horas. Muy bien. Normalmente debe ser en 3 horas. Si es más rápido, decimos que es un tránsito intestinal acelerado. O sea, si es menos de 2 horas, acelerado. Entre 2 y 3 horas puede llegar. Y si no llega en 2 o 3 horas, si llega a las 4 horas, decimos que es un tránsito retardado. Normalmente entonces debe ser a las 3 horas. 2 horas y media, 3 horas y media puede calcularse por ahí. ¿Ya? Eso depende de la motilidad, el músculo liso del intestino. Las 3 horas es un promedio habitual, más o menos media hora, que llegue. Excelente pregunta. Entonces, en 3 horas ya está hecho un tránsito intestinal. Y cuando tiene alguna sospecha el médico, pues pide. Por ejemplo, yo puedo sospechar que acá, mira, hay algo, ¿no? Uy, acá hay algo. Entonces, le pedimos que tome una placa oblicua, que le ponga el cono para ver si de repente hay alguna lesión acá. ¿Bien? Entonces, el radiólogo va evaluando las imágenes y tiene alguna sospecha, le pide imágenes adicionales hasta comprobar que no haya nada o se demuestre la patología. Gracias. Gracias, doctora. De nada. La tomografía para evaluar intestino delgado. Se puede hacer últimamente y se está haciendo. Y llaman también enterotem, entero por intestino, TEM, tomografía. Se le da agua, contraste, el agua como un contraste neutro. Agua, acá no se da bario, acá se da agua. El agua es un contraste neutro, un contraste de agua, ¿no? Y se complementa también con contraste endovenoso para ver cómo se comporta la pared intestinal. Se hace cortes axiales y se puede hacer reconstrucciones coronales y sagitales. Importante tomografía porque no solamente, porque esto evalúa solamente la mucosa interna, pero no evalúa la pared por fuera, cómo está en el tránsito intestinal. Mientras que la tomografía sí, evalúa tanto la mucosa interna, o sea, el borde interno y el borde externo. Evalúa todo el espesor de la pared en la tomografía. Con el contraste endovenoso puede evaluar cómo se perfunde la irrigación de la pared. Puede evaluar la vascularización arterial y venosa. Puede hacer reconstrucciones incluso 3D y endoscopía virtual.
Todo eso me suma la tomografía. ¿Ya? Entonces, recordar que en radiografía lo que estoy haciendo es ver mucosa, porque estoy viendo por dentro el contraste que le doy, viendo toda la superficie de la mucosa, pero pierdo detalle de la pared. Mientras que tomografía mira tanto la mucosa como la pared, el borde externo. Eso es ventajas de la tomografía. Aquí tenemos una tomografía con una reconstrucción coronal, se llama enterotem, ¿no? Enterotem. Le hemos dado agua y todo el intestino distendido con el agua. Y vemos la pared, vemos el borde interno y el borde externo del intestino. Incluso le he puesto contraste endovenoso, por eso veo las arterias, veo la arteria mesentérica. Veo que los vasos portales, este es el hígado. Entonces veo la perfusión, cómo se perfunde, se irriga la pared. Y si tuviera un tumor por ahí, voy a ver que tanto el tumor se perfunde. ¿Ya? Este es un enterotem, que no es otra cosa que un tránsito intestinal con agua. Ya no con varios, sino con agua. En este caso, lo que le han hecho aquí, dice, le han puesto una sonda hasta el ángulo, acá está la sonda, hasta el ángulo de 3, o sea, atraviesan el duodeno hasta el yeyuno y a través de esa sonda han metido el agua al intestino. El paciente no quiso tomar seguro y le pusieron una sonda hasta el ángulo de 3. Entonces, como dice ahí, permite ver la perfusión, la irrigación de la pared, permite ver los vasos, la arteria mesentérica y sus ramas. Esa es la ventaja de la tomografía en este tipo de estudio, enterotem se llama. Muy bien, terminamos intestino delgado, pasamos a intestino grueso. Intestino grueso ya dije que se evalúa con bario, con enema. Y puedo hacerle también un doble contraste cuando le pongo aire. Entonces le pongo enema y también a la vez le pongo aire y le hago un doble contraste. El paciente se mueve bien en la mesita de radiografía hasta que se distribuye el aire y el bario y haga una bonita imagen. Identificar las estructuras, las porciones del colon. ¿Ya? Entonces, con enema, dice, el estudio se hace de bario opaco a doble contraste. Entonces se pone enema, que es sulfato de bario, y se le pone aire del medio ambiente. ¿Ya? Y este enema y este bario va a permitir ver toda la superficie interna, o sea, la mucosa del colon y del ampolla rectal. Ahí está. Es un doble contraste. El aire distiende y el bario impregna la mucosa. ¿Ya? Es un enema a doble contraste. Se le ha puesto por la ampolla rectal. Se distribuye pues en el colon sigmoides, ampolla rectal, colon sigmoides, colon descendente, colon transverso, colon ascendente. Este es el ángulo hepático del colon, el ángulo esplénico del colon. ¿Se dan cuenta? Es un dólico colon, visto el colon transverso, no es transverso, pero tiene un pliegue ahí. Este paciente tiene un dólico colon, ¿ya? Cuando es muy grande y muy largo el colon. ¿Ya? 7 le han puesto flexura hepática, también le llamamos ángulo hepático del colon. 5 les han puesto ahí flexura esplénica, es el ángulo esplénico del colon. ¿Ya? Colon sigmoides les dije acá. Así es. Bueno, se ven las válvulas, los pliegues mucosos. Tenemos ahí las austras. ¿Qué les han puesto ahí? 2, ¿dónde está 2? Esta es la ampolla rectal que está llena de aire, casi no se ve, no tiene mucho bario. Está llena de aire la ampolla rectal. Y la ampolla rectal tiene un pliegue ahí que se llama la válvula de Houston, ¿ya? O pliegue mucoso lateral. Aquí no se ve muy bien el pliegue de Houston. Hasta mayor aumento, dice 2. Este es el pliegue mucoso dentro de la ampolla rectal. La ampolla rectal no tiene mucho bario. Esta es la ampolla rectal, tiene bastante aire nomás. La radiografía de colon también se toma en varias imágenes. Oblicuas, laterales, con la finalidad de disociar esta superposición que hay. ¿Ya? Se hacen oblicuas, laterales, de cúbito dorsal, de cúbito supino,
Y se hace una fundamental, que es la radiografía lateral. Muy importante hacer la radiografía lateral de la ampolla rectal porque es un sitio frecuente de cáncer. Ahí está la válvula del pliegue o válvula de Houston, que esta es la ampolla rectal y este es el canal anal. ¿Ya? Entonces, esto es la ampolla rectal. Es importante evaluar las paredes o el borde de la mucosa. Y este es el sacro, hueso sacro. Habitualmente hay que ver el espacio presacro que hay entre la ampolla rectal y el sacro, para ver si no hay un cáncer o algo que está erosionando el hueso. Entonces se toman varias radiografías del colon para disociar sus porciones y observar adecuadamente el colon. ¿Preguntas hasta aquí? Ortiz. Presente, doctora. ¿Preguntas? No, doctora, sí se entendió. Sí se entendió para evaluar colon. A mayor aumento, para ver la ampolla rectal, a una radiografía lateral. Sí, doctora. Muy bien, no sé qué hicieron esta semana. La teoría, doctora, la teoría hicimos de esófago. Esófago hicieron. Ya. El día viernes tienen que estar el caso clínico, creo, ¿no? ¿Tienen el caso clínico y les dieron? Sí, ya lo subieron al Teams. Ya. Presentamos el caso clínico el viernes para discutirlo. La temática del caso clínico es ustedes lo desarrollan, me lo envían a mi correo o al team, a mi team. Al team está mandando el caso clínico, ¿no? ¿Cómo han hecho con el grupo, con su profesor anterior? Al final, la otra persona lo comentamos nomás. No mandamos nada. ¿Cómo que no mandan nada? ¿Cómo desarrollan? Tienen que revisar ustedes antes de discutirlo. ¿Cómo lo tomaron usted, doctora? Habitualmente ustedes lo desarrollan. Todo lo que sepan. La verdad que yo no he podido bajar los casos. No he podido bajar los casos. Yo los he revisado con ustedes cuando ustedes los suben. Habitualmente ustedes lo revisan, hacen su presunción diagnóstica y venimos acá, lo presentamos y complementamos lo que han hecho ustedes. El caso clínico ustedes tienen que revisarlo, no pueden venir sin saberlo. Y la demostración de que lo han revisado es levantar un informe de lo que es su presunción diagnóstica. Ese informe lo tienen que mandar a mi correo antes de comenzar la discusión clínica. Ok, doctora, antes del viernes. ¿Ya? Entonces el viernes nos reunimos a las 8, ¿no? A las 7. Chicos, abren la hora. ¿Pueden todos a las 7 o a las 8 prefieren? Normal, a las 7. Ya está bien, doctora. No sé, a ver, digan, chicos. A las 8, doctora. A las 8 prefieren, ok. Sí, a las 8. Entonces a las 8, todos deben haber mandado a mi correo. ¿Sabe mi correo? No. Berta.rodríguez creo que soy. Berta.rodríguez1 es. ¿Cómo es esto? A ver. Universidad. ¿Es su correo institucional? Sí. ¿Dónde estoy? Voy a agarrar correo. A ver, correo. Yo. Ya. Es B. Rodríguez D. B grande, o sea, pero todo minúscula. Sí, doctora, aquí sale su correo institucional.
Ya, B. Rodríguez D, ¿no? B. Sí, Rodríguez D, arroba. UNFED.edu.p. Sí, ahí envían su presunción diagnóstica, todo su, se llama su planteamiento antes de comenzar es la revisión que han hecho previamente ustedes. Eso consta que han revisado, ¿ya? Y comenzamos el día viernes a las 8 de la noche la discusión del caso. Está bien, doctora. ¿Está bien? Muy bien. Yo voy a llamar para que presente su diapositiva o lo que han levantado su informe a cualquiera y sustenta lo que ha... Y vamos discutiendo. De verdad que no he visto el caso. No he podido bajar el caso esta vez. No sé qué pasó. Creo. ¿Están ahí, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Ay, yo pensé que me había ido. doctora. Yo pensé que me había ido. Ya, no he podido bajar el caso, ¿ah? No sé qué pasó. ¿Cómo han bajado el caso? A ver, indíquenme. Es que nos salen tareas, doctora. En tareas. Ajá. A ver. Está como, a ver un ratito. En la carpeta que dice trabajos. Ya, ahí lo voy a buscar entonces. Entonces, el día viernes nos vemos para hacer la discusión clínica, ¿ya? Del caso clínico. Si no hay ninguna pregunta, nos quedamos aquí. ¿Sí? Doctora. Gracias, entonces. Buenas noches. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Gracias. doctora. Gracias. Nada, buenas Buenas noches. noches, doctora. Buenas noches, doctora. Buenas noches.